Brahim me puse en su apartamento, Ansu también igual. Como siempre he dicho, la cantera es lo que menos cuesta y lo que más rendimiento sacas, ¿no? Es que en el Barça, y esto también yo creo que le pasa a muchos jugadores, te hacen ser jugador del Barça, que eso no es lo mismo que ser jugador de fútbol. Para mí el que más fue Lee. Lee, el coreano, tenía mucho potencial, era de lo mejorcito que ha pasado nunca por el fútbol base de Barcelona. Adama Traoré, que era un chavalito así, delgadito, bajito, que con los pies se le complicaba mucho, pero corría. Podríamos tener a Grimaldo, Juan Miranda, a Cucurella y a Valde. Y muchos se han venido por dinero. Y yo me acuerdo, yo la segunda semana yo me quería ir. Me acaban de decir que vas a ir de gira asiática con Pogba, Pirlo, Buffon, en aquel momento todos que eran a Juventus. Y aquí nos hemos roto. Tenemos que volver a generar técnicos. Buenas culés, en el vídeo de hoy hemos tenido la suerte de poder charlar con dos personas que han vivido de primera mano la Masía. El primero es Albert Puig, que ha estado más de una década en la cantera, primero como entrenador y después como coordinador de todo el fútbol base del Barça. El segundo es Carlos Blanco, actual jugador del Alcoyano, que también estuvo 8 temporadas en la Masía. Así que vais a descubrir los entresijos justamente de la Masía, qué la hace especial y sobre todo muchas anécdotas que pocos conocen. A ver, yo desde que me fui de la Masía he estado 10 años por el mundo, entonces ya tengo una concepción muy global de todo, ¿no? Y entonces, con el tiempo, pues vas analizando qué es lo que es diferente, ¿no? De la Masía de otro. Primero creo que lo que tiene importante es que tiene una idea. Y eso parece tan estúpido, tan lógico y tan de sentido común, pues que muchas veces no se da, ¿no? Entonces, tiene una idea, es decir, tiene un perfil, todo fue creado a partir de un juego a través del balón, entonces todo va condicionado al balón, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene una idea que siempre hay que querer el balón. A partir de aquí, todos los perfiles de jugadores, toda la metodología, todo el estilo que se hace, todo está en función de eso. Pero con la llegada de Johan Cruyff, lo que se hizo fue principalmente trasladar la metodología Ajax, que es la que Johan conocía. No es que Johan hubiera inventado nada tampoco en ese sentido. Se trasladó la metodología Ajax directamente al Barcelona. Y si te acuerdas del fútbol base, empezó a jugar el 3-4-3. A partir de aquí, los entrenadores, porque Johan dio o obligó a jugar a ese estilo y a ese sistema, pero de instrucciones tampoco dio muchas. Entonces fue la misma gente de Barcelona que se adaptó y buscó pues cómo indagar soluciones y se creó toda esa idea muy cerrada de ese tipo de juego. Pero tú me puedes decir, de acuerdo, sí, pero eso también en otras entidades se produce y así es, y más con la evolución que ha habido. ¿Cuál es la diferencia? Para mí la diferencia está primero en el trato humano, que siempre ha sido exquisito en lo que es el Barcelona, y después sobre todo es dónde está. No puedes replicar la Masía porque tienes que estar en el contexto de Cataluña. Entonces, Cataluña es probablemente la segunda cantera más potente del mundo. Es descomunal el nivel de competición que hay, todo va destinado a la competición y entonces el Barcelona al encontrarse allí pues tiene su gran base absolutamente de selección de estos niños. Y estos niños compiten contra gente de Cataluña en donde van creciendo. Por eso la Masía es tan difícil de replicar, simplemente porque está donde está. Está muy marcado, yo creo que desde siempre, al fin y al cabo, yo me acuerdo, el modelo general de entrenamientos siempre ha sido casi igual, al menos lo que yo recuerdo desde bien pequeños hasta ya en la etapa juvenil. Y pues sí que es todo el tema de estar bien perfilado, mucho rondo, mucho juego rápido, al fin y al cabo, técnicamente, jugadores quizás que venían pues de otros equipos fuera, igual los primeros 2 meses, como le pasa a muchos jugadores, dicen que este ritmo de balón, cómo circula de rápido, y técnicamente los jugadores sí que mejoran muchísimo. Yo me acuerdo sobre todo eso, muchas posesiones, juegos de posición, partidos reducidos, al fin y al cabo es eso, todo era con balón y técnicamente y tácticamente los jugadores se enriquecen mucho. Pasar tantos años en la cantera les ha permitido ver a grandes talentos, pero el fútbol es caprichoso y no siempre los que tienen más talento llegan a la máxima élite. Pero antes de seguir, agradeceríamos mucho vuestra ayuda con un like, un comentario, una suscripción, porque es lo que nos ayuda a tener más visibilidad y por lo tanto os podemos traer mejor contenido. Pero sigamos. Para mí el que más fue Lee. Lee, el coreano, es el que para mí tenía más, tenía mucho potencial, era de lo mejorcito que ha pasado nunca por el fútbol base de Barcelona. Y pues no llegó. Pues a ver, esto normalmente suele ser la norma, ¿eh? No te pienses. Ahora también hay una cierta facilidad en que llegue más pronto, primeramente por la economía del Barcelona y después porque la misma economía de la Liga Española ha bajado muchísimo comparado con hace 10 años. Ujú. Entonces, claro, ahora los grandes jugadores todos se van a la Premier, ¿eh? Entonces, eso facilita que también salgan más jugadores a jugar a niveles, ¿no? Pero este jugador probablemente es el que yo pensaba que más y al final pues no llegó. Y después pues todos los otros, si te piensas que pueden llegar, pero
pero hay un punto que nunca sabes si pueden dar, por ejemplo, pueden estar en un primer equipo de Barcelona o seguirán jugando pues a fútbol profesional, que ya es un éxito, ¿no? No todos en Barcelona. Yo me acuerdo, por ejemplo, Tony Sanabria, delantero centro, de zona que, bueno, ahora no me acuerdo dónde, no, está en el Torino, en Italia. Yo me acuerdo que cuando llegó me pareció un delantero de lo que no había visto nunca en cuanto a, era muy bueno en todo. Pierna izquierda, pierna derecha, de cabeza, rápido, era muy completo. Y a mí, en aquel momento, yo me acuerdo de delanteros que había en el equipo, me parecía muy bueno y lo mismo que te he dicho de ahora García Pimienta, decir, tienes todas las cualidades para ser futbolista y al fin y al cabo pues acaba yendo a Roma de bien joven y luego acaba en el Sporting con 19 años en primera división jugando. Y son jugadores que, pues eso, que desde ya bien pequeños te dices, tienes todas las condiciones para poder ser buen jugador. Luego que llegues o no, al fin y al cabo el fútbol sabemos cómo es, de que puedas llegar o no puedas llegar, pero las condiciones las tenía y yo me acuerdo de él que muy, muy, muy buen jugador. Albert Puig tiene una filosofía de club muy clara por su experiencia en la cantera y para él el Barça debe seguir siempre una dirección concreta. Podríamos tener a Grimaldo, Juan Miranda, a Cucurella y a Valde. Son 4 que están jugando en equipos de élite, ¿no? Y muchos se han vendido por dinero. Y tenemos a Valde, pero tenemos a 3 más que hemos vendido por dinero. Entonces, hay un factor de paciencia, un factor de dinero. Todos somos conscientes que si no hubiera la crisis económica, ni Lamine, ni Pau Cubarsí, ni Gavi, ni todos estos jugadores hubieran salido tan pronto. Hubieran salido después y con más dificultad. Entonces, para mí, lo que tenemos que tener muy claro es una cosa. El Barcelona es una marca hiper buenísima del mundo. Es decir, estamos hablando de las 10 marcas mundiales, no de fútbol, de todo. Es una marca descomunal. Y esto, aunque estemos mal económico, nos vamos a recuperar. Y esto implica que tenemos que tener el potencial económico para tener los 3 o 4 mejores jugadores del mundo, peleándolos con quien sea. A partir de aquí, todo lo otro es prioridad absoluta en la cantera. Por eso yo no me quejo de traer a un Rafinha y un gran jugador. No. Al revés, el Barcelona tiene que tenerlos, porque esa es por ejemplo, la diferencia que puede marcar en un Bilbao. Bilbao no puede llegar a esto y tiene una gran cantera. Ahora, lo que a mí no me gusta es medianías a nivel Barcelona, cuidado, sin menospreciar estos niveles de jugadores, ¿eh? A nivel Barcelona, teniendo prioridad para mí en la cantera. Primero es la cantera y donde no llegues a nivel mundial, tiene que fichar el Barcelona. Un tema recurrente de la Masía es la marcha de talentos. Puede haber 1000 razones distintas y justamente Carlos Blanco explica el contexto de su salida con 17 años. Yo la decisión la tomo de irme porque precisamente lo que te he comentado, yo quería aprender todo lo que no me podía dar el Barça, que el Barça me podía seguir dando muchísimo, pero lo que es, digamos, ser un central, al fin y al cabo, son cosas que en el Barça ya me había enseñado casi todo lo que me tenía que enseñar como jugador de fútbol en general. Y esto yo creo que también nos pasa a muchos, que bueno, pues luego si puedes seguir en el Barça, crecer y luego verte con 20 años y decir, vale, yo solo sé, es como si digo, yo solo sé la A, pero también quiero saber la B, la C, la D, porque como solo me quedé con la carta de la A, o me sale buena o estoy acabado. Y yo, pues bueno, tomé la decisión de irme a Italia, que digamos, como te puede sonar, un fútbol pues más defensivo, donde tácticamente es todo diferente, y yo me fui a la Juventus por eso, porque yo quería aprender todo lo que me faltaba en aquel momento, y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar en cuanto a aprender. Y luego llegar o no, es que no creo que dependa explícitamente de esto, porque te puede salir la oportunidad en aquel momento y la puedes aprovechar y salir bien, te puedes quedar en el Barça, igual también me podría haber salido bien, pero no funciona eso. Yo lo que quería era aprender lo que me podía aportar otro sitio. Decir, has elegido, claro, es muy fácil decir, por ejemplo, Ilai se equivocó. Claro, pero y entonces Dani Olmo no se equivocó. Gerard Piqué no se equivocó. Pero Gerard Piqué se fue con 18 años. Fábricas se equivocó, no se equivocó. Es muy fácil ver qué pasa después para saber si te equivocas o no te equivocas, ¿no? Pero sí que evidentemente el respaldo de muchos años que puede estar en Barcelona ya te ayudará para después. No hace falta generar ahora. Pero bueno, hay muchas familias que piensan, sí, vale, de acuerdo, tú me estás ofreciendo 10, allí me ofrecen 100 veces más. Si me va mal de aquí 3 años, el Barcelona me pagará lo que no, porque el mismo Barcelona es una trituradora también. Nadie te dice que estando en el Barcelona te puede ir bien. Entonces, todo esto, cada caso es un mundo. Entonces, cada caso tiene que analizarlo en el contexto de cada jugador, de cada familia, de todo. Y al final, quién acierta, quién no, pues eso es uno de los misterios, ¿no? En la Masía todos los jugadores son sometidos a mucha presión y es interesante escuchar la perspectiva tanto de Carlos como de Albert porque lo han vivido desde polos opuestos, uno como jugador y el otro como entrenador y coordinador. Naturalidad. Lo más que se puede allí es ver las cosas con naturalidad, que es difícil. Yo me acuerdo cuando
tenía un jugador, no sé si te acuerdas tú, que se llamaba, pasó por la cantera unos años y después se fue a jugar por el extranjero y ha ido jugando. Will, que venía de un barrio pobre de Tarragona, era un chico de raza negra, majísimo, majísimo, una familia majísima. Y entonces un día me acuerdo que estaba haciendo un torneo y hubo un penalti y había su padre por allí. Y me dijo, Albert, dice, ¿qué es un penalti? El padre. Yo le contesté, mira, el día que sepas que es un penalti, vas a ir mal. Es decir, déjate de saber que es un penalti, así tu hijo estará más tranquilo. Y entonces es dentro de la misma competitividad que el niño cuando está en Barcelona, entra a la Masía, lo vive desde el minuto uno, porque sus mismos compañeros son sus primeros competidores, y después es el competidor él. Y esa misma presión, no hagamos más presión desde fuera. Que el Barcelona, si tú como coordinador, entrenador, tú puedes regular la presión. Ya veces dices, pues este chico ya le hemos dado demasiado, baja un poco por aquí. Este al revés, o necesita esto, presión para entender lo que le va a venir después. Pero tú la que no puedes controlar es la externa. Y ahí, cuando tú estás en este equilibrio que estás haciendo para que gane él el valor, para que después pueda jugar en un profesional y más en un Barcelona, si hay una presión que tú no controlas, que aumenta la que tú estás haciendo, puedes perjudicar mucho al chaval. Entonces, al entorno, lo único que le pido, que yo como consejo, es naturalidad y tranquilidad. Pues yo creo que quizás hoy en día sí que se habla mucho más del tema ese, pero en aquel momento sí que pues no, al fin y al cabo, como todos sabemos, hay temas de los cuales igual no se hablan o incluso igual eres pequeño y tú tienes la presión, pero quizás no sabes ni lo que es. ¿Sabes? Sí que hay días que puedes, no, yo me acuerdo, días que estás más nervioso, pero ni tú mismo eres consciente de qué será esto que estoy pensando, qué será esto que, o por qué estoy nervioso. Literalmente tú lo estabas, tú estabas nervioso, hay días que estabas más tenso, pero salías luego a jugar y sí que al fin y al cabo, como estás en un club como el Barça, y normalmente tienes esa presión de ganar y de pequeño, sobre todo, seguro que la cantidad del Barça aún pasa mucho, partidos de ganar 10-0, 8-0, al fin y al cabo es un poco irreal de cara a lo que te vas a encontrar en el futuro. La cantera genera a muchos jugadores, pero un aspecto clave es también generar a muchos técnicos como Guardiola o Luis Enrique. Bueno, esa fue como entrenador, ¿no? Y eso yo lo pongo en valor, no el ejercicio que yo hice, sino lo digo por el valor de Pep Guardiola, que es prácticamente el único de los poquísimos, poquísimos entrenadores que estando en el primer equipo valoraban el filial. Por eso, el filial, la cantera, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que la Masía, además de jugadores, tienen que ser técnicos. Y aquí nos hemos roto. Tenemos que volver a generar técnicos. Técnicos que tengamos fuera, es decir, tenemos que darles técnicos que hay que darles entre juvenil y Barça B una enseñanza, mandarlos fuera y a ver qué tal salen fuera. Y tener un espectro de 10, 5 entrenadores que en un momento dado, cuando finaliza uno, porque en el Barcelona 2 años, 3 es una auténtica barbaridad, con el nivel de presión, esto no es, fíjate mismo, el Pep Guardiola con lo fuerte que es, puede aguantar 10 años en el City, pero no puede aguantar más de 3 en el Barcelona, porque es realmente la presión. Y ahora Flick está muy feliz, todo es muy feliz, pero el día que sabemos todos que no entre el balón, verás que en 10 años va a envejecer su cara, porque la presión que se recibe en estos clubes es realmente descomunal. Entonces, 2, 3 años es máximo. Entonces, yo también abogo para que se vuelva a hacer, a encadenar entrenadores potentes que después tengan que demostrar fuera. Como muchas veces digo, los jugadores, hay que aprender a ir cedidos y ganarse ese valor fuera que se adquiere. Algunos pueden ir directamente al primer equipo, otros necesitan su proceso normal de 2, 3 años fuera para que vuelvan al primer equipo. Hace más de un año y en plena crisis económica, el club decidió prescindir del servicio de taxis que trasladaban a la mayoría de canteranos, atentos a la importancia que tenía y porque es un gran error según Albert Puig. Yo soy de Tarragona, entonces fui un prototipo extraño porque Barcelona y más en ese momento se movía todo en la capitalidad. Yo utilizaba muchas veces el taxi de los mismos niños, ¿no?, para ahorrarme el viaje de ir a entrenar a Barcelona. Y si había plaza, pues yo me ponía. Entonces me di cuenta de la importancia, ¿no?, de tantas horas que pasan los niños en esos taxis que son furgonetas de 7, 8 o un coche de 5, el tiempo que pasa, ¿no?, desde que van a buscar al colegio a las 5, lo recogen a otros 3, 4 niños, los llevan 1 hora y pico a entrenar, entrenan, salen, hacen los deberes allí, llegan a las 11 a casa. Entonces me di cuenta de la importancia de esos taxistas, y ya que acababa el entreno y mismo jugadores veía que le explicaban cómo había ido, y se ponía una relación muy importante. Entonces lo que hicimos fue hacer reuniones mensuales de taxistas con entrenadores.
Entonces nosotros como entrenadores recibíamos una información muy importante que no la sabían ni los padres ni la sabía nadie. El niño se abría al taxista y le explicaba pues las cosas que se encontraba mal o como pues problemas personales que no intuíamos y que son muy importantes, problemas con el entrenador, problemas con jugadores que tenían presión de jugadores o no se portaba bien con ellos. Entonces esa información la canalizábamos sin que se diera cuenta el jugador para resolver los problemas que tenía, ¿no? Me sabe muy mal cuando con la excusa del dinero pues se deja de invertir en taxis y en cosas cuando, como siempre he dicho, la cantera es lo que menos cuesta y lo que más rendimiento sacas, ¿no? Pasar de la Masía a otra cantera puede ser un cambio muy brusco y Carlos Blanco lo ha vivido de primera mano en su llegada a la Juventus. Y yo me acuerdo, yo la segunda semana yo me quería ir. O sea, yo decía, yo aquí no aguanto, ¿qué hago aquí solo? O sea, yo digo, cuando es como un golpe de realidad decir, estoy solo ya de verdad. O sea, estoy aquí solo. Bueno, yo me acuerdo de estar de pretemporada y estar pasándolo mal, y decir, ¿qué hago? Si yo me acuerdo que nos dieron 2 días libres, yo estaba en el filial, nos dieron 2 días libres y yo me iba a ir a Barcelona. Y el mismo día que nos dicen que nos dan los 2 días libres, me dicen que me tengo que ir al día siguiente de concentración con el primer equipo 2 semanas a la gira asiática. Y yo no quería ir, yo me quería ir a mi casa, yo quería ir a ver a mi familia. O sea, yo no me tomé eso en plan, hostia, qué oportunidad. Lo vi en plan, joder, yo iba a ir a mi casa a ver a mi familia y me quedo sin ver a mi familia. Que esto también les pasa a muchos, que parece fácil decir, joder, si te acaban de decir que vas a ir de gira asiática con Pogba, Pirlo, Buffon, en aquel momento todos que eran la Juventus, y yo lo veía desde el prisma de un niño que se ha ido fuera de casa, que tiene ganas de ver a su familia, que nunca había estado lejos de casa. Y pues claro, yo me acuerdo que al día siguiente o algo así, ya voy con el primer equipo a la ciudad deportiva a entrenar, entrenamos allí un par de días y nos vamos de estas 2 semanas a Asia. Y claro, yo paso de entrenar con el juvenil del Barça a estar de concentración 2 semanas con el primer equipo de la Juventus, que además es el año que llegan a la final de la Champions con el Barça, que ganan 3-1 con el último gol de Neymar. Y la Juventus tenía un equipazo ahí. O sea, tenía un equipazo. Yo coincidí con uno de jugadores. Claro que yo veía en el Barça el primer equipo tan muy lejos y de repente llego a Juventus y estoy entrenando con todos los jugadores. Que digo yo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que también yo también lo pienso y digo, me pilló también muy de niño en aquel momento de decir, joder, o sea, digo, yo puedo jugar con estos de verdad. O sea, lo ves desde un prisma diferente. Albert Puig ha fichado a muchos de los jugadores que hoy conocemos cuando era coordinador del fútbol base, así que es muy interesante escuchar cuál era su estrategia. Yo lo que hice principalmente es hacer lo mismo que hacía en Cambrils, hacerlo aquí, pero con una ventaja enorme. Porque claro, siempre digo lo mismo, el Barcelona te abre la puerta, pero después no te equivoques, ¿eh? Es decir, me acuerdo a Abel Ruiz, cuando lo vi ir a cenar ya esa noche, a Brahim me puse en su apartamento, Ansu también igual, a Iñaki Peña fue sacar del Villarreal todo un lema, gracias a precisamente el padre que ha muerto ahora, una bellísima persona, con unos principios tremendos. Pero el Barcelona te abre la puerta y eso ayuda. Pero después estás dentro y al final el padre, cuando fiches a alguien de fuera, lo que quiere es saber a dónde va mi hijo. ¿A quién puedo llamar? Olvídate del fútbol. ¿A quién puedo llamar cuando pasa algo? ¿Quién puedo ese contacto? Y eso es lo que creo que esos 4 años está demostrado, ¿eh? Ningún talento español se fue al Madrid o cualquier equipo antes de que el Barça. Albert Puig fue entrenador de Carlos Blanco en la cantera y justamente ambos tienen un gran recuerdo de estos años. Sí, sí, lo tuve como entrenador. Lo tuve me acuerdo, en el Alevín B, Infantil B, sí, sí, era vino del español, un central serio, muy buena persona, muy buena familia, trabajador, un prototipo de cero problemas, es decir, el típico chico centrado y todo, que bueno, que ha ido jugando al fútbol, pues no ha estado en la élite, pero bueno, se ha ido jugando al fútbol. Yo estoy muy contento de que siga aún jugando, que está disfrutando de lo que es este deporte. Y nada, ya digo, pasó por el Barcelona con muy buena nota y sobre todo lo que más me acuerdo de él es su calidad humana. Pues yo me acuerdo de todo. Estuve a Albert Puig en Alevín B mi primer año y en Infantil B, y tuve a Andrés Carrasco en Alevín A, Infantil A. Y luego me acuerdo también tuve a Quique Álvarez de cadete
Y García Pimienta, tuve la gran suerte de coincidir con él de juvenil 2 años, y el último medio de cadete también iba subiendo con el juvenil B y también pasé una parte del tiempo con él. Como marcarme, yo creo que Albert Puig, sobre todo desde el inicio, y luego de una manera que me aprendí a ver el fútbol desde otro prisma, García Pimienta. A García Pimienta, yo, por ejemplo, cuando lo tuve entrenador, sentí de que digo, puede ser entrenador de fútbol de verdad, de la élite. O sea, yo lo pensaba y digo, yo me acuerdo que éramos juvenil B y fue el primer entrenador que quizás nos marcó ese gen, vale, tenemos que jugar bien, pero también tenemos que ganar. No solo vale el jugar bien en el fútbol, sino que si tenemos que ir al campo, yo me acuerdo, jugar en el campo del Belviche, que es un campo feo de la categoría, digamos, en su día de juveniles, pues que si ese día había que ir más fuerte al choque y si ese día había que lanzar balones a la grada, tomar por culo, pues había que hacerlo, porque el fútbol de hoy en día también te pide ciertas cosas que no solo es tocar, que es al fin y al cabo lo que más en el día a día, sino que el fútbol de élite te marca otro ritmo, una intensidad más elevada, y yo creo que fueron ellos. Y luego, como jugador, yo tengo la gran suerte de, por ejemplo, Adama Traoré. Yo estuve con él todos mis años, pero yo es que conozco a Adama desde los 5 años. O sea, yo me acuerdo de ser pre-Benjamín, yo estar en el Cornellá y Adama en el Hospitalet, me acuerdo, tengo puesto mucha memoria yo, de estar en el campo del Pubilla Casas y jugar contra él. Yo me acuerdo que era un chavalito así, delgadito, bajito, que con los pies se le complicaba mucho, pero corría un atleta. Al fin y al cabo, lo que se ve hoy en día era un atleta que corría y no había forma. Y ya al año siguiente me acuerdo de que se fue al Barça en Benjamines y yo pude ya en Alevines a partir de ahí estar con él. Y más que marcarme, sobre todo eso, de ver también la evolución, luego también el jugador que es a día de hoy, lo fuerte que está, lo grande que está, técnicamente ha mejorado muchísimo, pero eso, de conocerlo desde muy, muy, muy pequeño y ver ahora que mira, por ejemplo, dónde llega a estar. Recordad que cada domingo tenéis un nuevo vídeo en Carpetas Blaugranas sobre el club, así que visca el Barça, cuidaros y hasta la próxima.